Hola, yo soy el maestro Eddie Eliud Vázquez Alexandre, doctorando en Desarrollo Humano por la Universidad IEXPRO. En esta ocasión compartiré con ustedes acerca de los derechos humanos, estas realidades inalienables en las cuales todos los seres humanos tienen derecho. Tomaré como referencia algunos pequeños tópicos que nos van a ayudar en la reflexión y al final realizaré una crítica sobre la violación de estos derechos en México. Vayamos con nuestro primer punto. Origen de la noción de los derechos humanos. Bueno, la conciencia universal acerca de los derechos humanos pues se consolida en unos 400 años en un periodo breve desde la perspectiva de la especie. Las atroces violaciones a los derechos cometidas en este siglo, defendidas con ciertas ideologías diversas, impulsaron dos movimientos internacionales pues que procuran la protección de estos derechos de todas las personas. En primer lugar, tenemos el movimiento de protección de los derechos de las minorías, plasmado en los tratados de Versalles de 1918 a 1919, y que fue administrado por la Sociedad de las Naciones. En segundo lugar, el genocidio, las torturas y otros actos de barbarie posteriores en el régimen o posteriores y cometidos en el régimen nazi dieron lugar, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, al movimiento de los derechos humanos, que representa un masivo esfuerzo de reconocimiento y protección de ciertos principios éticos fundamentales por medio de un régimen jurídico internacional. El documento fundador que refiere todas estas realidades del movimiento pues es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración es de 1948, obviamente fundamentada por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. En el primer artículo incluso se establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y están dotados de razón y de conciencia y que deben comportarse fraternalmente los unos y los otros, como si se tratase de hermanos. El movimiento por los derechos humanos pues surge en escala internacional, desgraciadamente, posteriores al horror del Holocausto, al autoritarismo político y la discriminación pues racial y étnica. Son los derechos humanos, incluyendo una realidad que tenga que ver con los deberes también. Bueno, pues el vocabulario normativo está compuesto pues por tres predicados o ciertas modalidades deónticas que pueden ser entendidas morales o jurídicamente, como obligatorias, prohibidas y permitidas. En este caso, la parte de los derechos es una especie de derecho-libertad, es decir, ausencia de obligación de realizar cierta conducta. La moral de los deberes tiene la función de guiar elecciones y la moral de los derechos, la de proteger dichas elecciones. Hay un montón de teorías acerca del concepto del derecho. Algunas de ellas hablan sobre el beneficio o el interés, sobre si los derechos son ciertas realidades conferidas por obligaciones de alguna manera beneficiosas para quien es el titular del derecho. Hay otra teoría acerca de la elección, donde todo ser humano es capaz de elegir, tiene el derecho a que todos los demás también se abstengan de usar la fuerza contra él, excepto para detener pues algo que esté en contra de ellos mismos. Esta otra teoría acerca de las pretensiones válidas, donde también los derechos se utilizan característicamente para plantear ciertas demandas, una actividad íntimamente asociada a la idea de dignidad humana. Y por último está también la teoría de los títulos, donde se incluye aquí pues la teoría incluso de la jurisdicción del autor Mack. Los derechos humanos, pudiéramos preguntarnos, ¿son derechos morales? La expresión de derechos morales fue usada por John Stuart Mill y fue consolidada por Hart. De alguna manera, como hemos visto, la posibilidad de entender los derechos fuera de contextos legales. En este sentido, podríamos establecer que los filósofos morales han intentado fundamentar los derechos humanos sobre la base de los principios racionalmente aceptables. Y pues en general apelaron a alguna idea asociada a los imperativos categóricos kantianos. Incluso hay por Gewirtz un famoso argumento para justificar la existencia de los derechos humanos sobre los bienes necesarios, de la acción de la autonomía y el bienestar. ¿Necesitamos la noción de derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son básicamente derechos morales y pueden existir como tales
sin consagración positiva, aun cuando el concepto de derechos humanos se ha desligado del de los derechos naturales. Por último, quisiera cerrar la reflexión con la violación de estos derechos humanos en México. A pesar de que nuestra constitución política vela por estos derechos, pues la violación es una práctica recurrente, sistemática y generalizada, en la que participan no solamente servidores públicos de los 3 niveles de gobierno y autoridades de todo tipo. Y es un hecho preocupante en que las instituciones más señaladas por violar estos derechos deben ser también las que tienen a su cargo la satisfacción de cuidarlos, como salud, seguridad social, seguridad pública, la impartición de justicia y entre otros. Tal pareciera que en México es una paradoja la cuestión de los derechos humanos. Entonces, necesitamos generar políticas públicas de corto, mediano y largo plazo que generen condiciones objetivas para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales y que estos se puedan defender, cuidar y procurar. Muchísimas gracias.